El error está cuando se predica de la venida del Señor asustando a la gente, y el anticristo, y los cuernos, y la bestia, y la suegra, y esto. Como he visto brujos ir a una iglesia, y ir a nuestras cruzadas y recibir un milagro. Bienvenidos al nuevo programa Bishop Talks. Una pregunta. En las redes sociales se habla mucho de Apocalipsis, pero no se está predicando mucho en la iglesia. ¿Usted cree que es tiempo de predicar de Apocalipsis? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que lo que está pasando es que tuvimos una época muy fuerte de predicación, precisamente no de la venida del Señor, sino del Apocalipsis. Y les voy a decir dónde está el error. El error está cuando se predica de la venida del Señor asustando a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos a hablar del 666 y de la bestia y de la marca, cosas que el creyente nunca va a ver. Entonces se ficcionaliza demasiado esa prédica y termina la gente por desecharla como cosas muy fantásticas. Ahora, yo creo que sí se debe predicar de los postreros días, de la venida del Señor, pero todo en el contexto de la redención, de que la gente acepte a Jesús, no de meterle miedo a la gente. La mayoría de la predicación de los postreros días siempre está vinculada a lo sensacional, y el anticristo, y los cuernos, y la bestia, y la suegra, y esto. Yo dije, ay, perdón, disculpen, Señor, disculpen. Pero entonces sí se tiene que predicar la venida del Señor. Interesante que cuando las vírgenes estaban durmiendo, dice que se oyó la voz del esposo diciendo: he ahí viene el esposo. Y eso es profético. Quiere decir que se va a comenzar, a medida que se acerque el Señor, se va a comenzar a proclamar la venida del Señor, pero desde una manera de motivación, no de asustar a la gente. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? ¿Sabe la cantidad de cristianos que siempre me hacen la misma pregunta? Pastor, a mí me fueron a poner una cuestión y yo creo que me pusieron la marca de la bestia. Y yo le digo, pero es que eso, la marca de la bestia no tiene que ver nada con el contexto del cristiano. Eso va a ser a la mitad de la tribulación. Si usted tiene peligro de que le ponga la marca de la bestia, usted se quedó y punto. Pero si usted es de la iglesia de Cristo, usted se va con el Señor antes de que todo eso se desarrolle. Amén. Entonces, para resumir, se tiene que predicar la venida del Señor, pero la Biblia dice: animaos los unos a los otros con estas palabras. Se tiene que predicar la venida del Señor como algo glorioso, como algo maravilloso para los redimidos, e invitar a la gente a abrazar la redención del Señor. Y eso es lo que va a quitar tantos tabúes que se han formado de la escatología. Amén. Muchas gracias, Bishop. Bueno, Bishop, tenemos una bueno, perdón. Tenemos aquí una, realmente esta no es mi pregunta, porque es como una interpretación. Mira qué dice Bishop. Eric Jair Correla dice: ¿cómo se traduciría Tremebulcia Agripina Lenguemime? Eso es a propósito, o sea, de que tenemos. Es de verdad, Bishop, es una pregunta. Porque hay personas que no entienden que esa. Eso que, es a propósito de que tenemos los mensajes del Bishop Rudy Gracia en 4 nuevos idiomas. Exacto. Pueden encontrarlo en portugués, ¿cómo interpretar eso? en italiano, en francés. Eso no es y mi en pregunta, inglés. para que no me salten después. No es mi pregunta, eso es una interpretación. Déjeme decirle a usted una cosa. La sorpresa más grande del mundo, yo me la llevé saliendo del Chachi de Voz en Lima, un estadio que teníamos un evento. Y cuando salgo, porque me sacan por la parte de atrás, había tanta gente y me sacan los policías. Y de repente, allá en Perú se hace mucho mercado negro, ¿verdad? Entonces vienen y me dicen: hey, tengo las prédicas de Rudy Gracia. A mí. Pero ¿cómo me iba a reconocer si el tipo había fotocopiado una foto de cuando yo estaba en una bicicletica? O sea,
Entonces tengo las últimas prédicas de Rudy Gracia. Y digo yo, me llamó la atención, digo yo, enséñame. Le digo yo a los tipos que me llevan, espérate, enséñame. Y cuando me tira toda esa cuestión, no solamente tenía prédica, tenía camisetas con Heavy Funky Robbie, wow, Tremeburcia, Agripina, Lengua en mí, todas las cosas que a mí no se me ha ocurrido hacer, el tipo estaba haciendo dinero con eso. Enciendo frases locas que yo he dicho, el tipo la tenía en camiseta también. Entonces, Tremeburcia, Agripina, Lenguemime es un ser que está en todas las iglesias y puede estar sentado al lado tuyo. Por lo tanto, ten cuidado con tu teléfono, que no te estén mirando, porque eso lo divulga todo. Y queremos, si van a hacer el negocio, que nos den una parte, Bishop, de la Caramba. camiseta y la cosa. Bueno, Bishop, la pregunta en serio es de Al Centeno. Pregunta, ¿Dios quiere sanar a todos los enfermos? De querer, quisiera, porque de la misma manera que dice que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, su amor, tienen que entender una cosa, Dios odia la enfermedad, a tal extremo que por eso mismo fue que Jesús vino a morir para que nosotros recibiéramos sanidad. Y claro, el deseo de Dios sería que todos los enfermos fuesen sanados. Es más, el deseo de Dios sería que no hubiera enfermos. Y por eso Él vino a erradicar el poder de la enfermedad. Pero volvemos a lo mismo. Dios no responde a la necesidad de los individuos. Dios responde a la fe. ¿Ok? Si Dios respondiese a la necesidad de los individuos, no hubiera un solo problema en el mundo. Porque todo el mundo en problema clama a Dios, aunque no lo conozca. Pero Dios responde a la fe. Y los mismos fariseos se disgustaron cuando dijeron, había muchísimos leprosos, pero el único que recibió un milagro fue Naamán. Y había muchas viudas, pero la única viuda que recibió un milagro fue la viuda de Sarepta. Entonces ellos se incomodaron, porque es un poco difícil entender este concepto. Se sana el que puede creer a Dios por sanidad. Se sana el que tiene la fe para ser sanado. Ahora, eso no quita lo que se llama la soberanía de Dios. Si Dios quiere sanar a un enfermo, aunque el enfermo lo dude, lo sana. Yo he visto gente en coma que de repente se le aparece el Señor. Como he visto brujos ir a una iglesia, ir a nuestras cruzadas y recibir un milagro. Y todo eso entra dentro de la soberanía de Dios. Amén. Amén. Bishop, aquí tengo una pregunta. ¿Qué pasa si tengo un líder narcisista que se enoja si yo no puedo asistir a alguna reunión y se molesta si no lo atiendo y no hago favores personales? A todo quiere que le diga que sí. Ok. Lo primero que tenemos que tener cuidado es en diagnosticar a una persona narcisista. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ni siquiera los mismos psicólogos son capaces de determinar el nivel o el grado de narcisismo de una persona. Es un poquito complejo. Entonces, simplemente porque una persona sea un poquito demandante no quiere decir que sea narcisista. Otra cosa, hay una diferencia entre ser una persona con un síndrome de narcisismo, un problema de la personalidad, a ser una persona con tendencia narcisista, un poquito creído. ¿Estamos claros? Entonces, no nos metamos demasiado por ahí, porque que ahora todo el mundo, como eso está de moda, todo el mundo en el momento en que te dicen que no, narcisista. ¿Entiendes? Así no funciona. Entonces, ahora bien, tampoco quiero caerle arriba al líder porque no sé hasta qué grado esa persona está demandando o por qué está demandando. Para un líder educar o discipular a otro le tiene que hacer ciertas exigencias. ¿Estamos claros? Lo tiene que probar su humildad, tiene que decirle, ¿sabes qué? Ve a tal sitio, no vayas a tal sitio, haz tal cosa. En otras palabras, te tiene que dar orden porque es tu líder y tú eres su discípulo, ¿verdad?
Ahora, ¿puede un líder cometer abusos en el liderazgo? Absolutamente. Entonces, esa persona debe de buscar a un líder mayor, exponer qué está pasando en esa relación para que ese líder por encima de ellos pueda determinar si está habiendo algún abuso en el liderazgo. Porque lo que pasa es que ustedes saben muy bien que toma dos para bailar un tango, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una pareja y el esposo te hace la historia, tú dices, esa es la ciguapa. Pero si tú la oyes a ella, tú dices, ese es el gadareno. Y la realidad es que los dos tienen razones, pero los dos las ponen de una manera que necesita de una persona imparcial y con cierta sabiduría para ayudarlos a ambos. ¿Estamos claros en eso? Entonces, el revolú que usted tiene, usted tiene que tener cuidado, porque si bien es cierto que puede que ese líder se le esté pasando la mano un poquito, también puede ser cierto que usted esté un poco rebelduzco. Déjeme explicarle una cosa. Una persona me dijo, yo fui a un juicio, y el juez era tan pesado que no le gustó mi perfume y dijo que se saliera, que yo me saliera para afuera porque no me gusta tu perfume. Eso es una barbaridad, eso es una locura, eso es un abuso. Pero la persona se salió porque es lo correcto, porque a pesar de que es algo hasta ofensivo, respetó la autoridad de ese juez. En esa corte, ese juez tiene autoridad y por lo tanto quizás se le pasó la mano, pero de todas maneras había que hacerle caso. Un policía puede pararte en la calle, hablarte mal, hablarte con mala actitud, pero sigue teniendo autoridad que le da ciertas limitaciones. Él puede empujar un poquito aquí. Claro, no debería de ser, pero nada le quita la autoridad que él tiene. Y si usted se propasa, le dan 4 macanazos en la cabeza. Entonces mira cuál es el problema. El problema está en que cuando usted está bajo una autoridad, usted tiene que aprender a respetar esa autoridad. ¿Estamos claros? ¿Cuántos tienen papás aquí que le hablaron de mala manera? El mío nunca supo hablarme de buena manera. Yo tenía 13 años cuando descubrí que mi nombre no era Loco Viejo. Pero el mío nunca me habló. Pero él como quiera era mi papá y era mi autoridad, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido un jefe que le ha hablado mal alguna vez? Pero usted se acata a esa autoridad. Pues, ¿por qué cambian las cosas dentro del contexto de la iglesia? Si somos cristianos, tenemos que entender que si vamos a la universidad en la mañana y respetamos al maestro, y en la tarde vamos al abogado y respetamos al abogado, ¿por qué llegamos en la noche y no respetamos al líder? Me van a dejar solo ahora, como que no es con ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. Tenemos que tener mucho cuidado cuando buscamos ciertas excusas para no respetar el liderazgo en Cristo. Vuelvo y reitero, mi consejo para esa persona es: busque una autoridad mayor, exponga la situación los dos delante de ese líder y permitan que esa persona con cierta autoridad sobre ambos le dé a usted un fallo o un consejo o una indicación. Amén. Muchas gracias, Bishop.